vaya a botar esta hojita que es la del pago. Ese desorden. Ay, ¿esto por qué así? No, yo voy a subir esto. ¿Me ayuda? Subir esto, por favor. Ay, yo pensé que usted era mi hermanito. ¿Subir este lado? Sí. Yo pensé que tú eras mi hermanito. Hablaste igualito a él. Dios te paque. Bueno. Ya. La fe. Bueno, así. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algo de mi experiencia como cazadora. Enfocado en la fe, obviamente. Bueno, les quiero contar que, bueno, cuando uno habla del testimonio, pues hay muchos que ya lo conocen. Y bueno, Dios nos llama a contar el testimonio. Enrique Escobar es una de las personas que yo creo que cuenta más su testimonio. Pero eso es lo que nos edifica. Ese es el caminar con el Señor y esa es la experiencia que hemos tenido y eso es lo que verdaderamente muestra que de aquí hacia atrás, analizando y viendo el comportamiento de la vida, es como hoy yo puedo decir, yo lo hice mal de un punto a cierto punto y a partir de ahí pues fui una buena cazadora. Entonces meditando con el Señor, yo le decía al Señor que me explicara bien qué era lo que había pasado y el Señor me explicó lo siguiente. Al conocer al Señor, digamos que estábamos en una situación donde vivimos tanta escasez, enferma. Y cuando tú conoces al Señor, cuando uno conoce al Señor, uno se emociona porque uno ve que Él todo lo puede hacer. Hasta darte un novio. Cuando Pablo ayer decía, estaba en ese pensamiento, ¿cierto? Pablo ayer decía, es que hay una soledad. O sea, nosotros sentimos un temor y un miedo a la soledad. Y digamos que llegamos a un punto en que en que le podemos pedir a Dios, Dios, no quiero más estar sola. O sea, dame también una compañía. Entonces les quiero contar cómo fui una mala cazadora por 3 años. Fui una mala cazadora, pero a partir de ahí, gracias a que apunté donde tenía que apuntar, que era Él, pero porque Él me obligaba, porque me lo decía en el corazón, mi vida empezó a avanzar con el Señor. Y recuerdo que alguna vez Pablo me decía, Isa, pero ¿qué le falta a la empresa? ¿Qué le falta? Y yo, Pablo me está haciendo una pregunta muy tesa, sí. ¿Qué le falta? Recuerdo que vivía en Charalá, y en Charalá vivimos como hasta el año 2015. Y esa pregunta a mí me hizo cuestionar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2011 voy a hablar cómo fui, quién era yo y cómo intenté cazar. Entonces, en el año 2011 estaba en una situación
no teníamos comida, o sea, había arroz y garbanzos. Yo siempre me acuerdo del arroz y de los garbanzos. No podíamos pagar un arriendo. Vivíamos en un apartamento muy pequeño. No me había podido graduar de la universidad. No, o sea, todo era triste. Estaba muy enferma. Y recuerdo que Santiago, a mí me dolió mucho porque Santiago, nadie lo conoció, no importa, puedo hablar de Santiago, un Santiago, cualquiera. Santiago me cambió por una chinita y eso a mí me dolió en el alma. Pero recuerdo que mi mamá me dijo: ¿vos por qué no te vas para ese encuentro juvenil del Parque de la Ceja? Andate, te vas. Y ella me echaba así, me empujaba. Y yo me fui. Y recuerdo que Santiago me dijo: sí, Isabel, ya no quiero estar más con usted y conocí una mujer y estoy muy feliz con ella. Uno sí es bobito, uno tan bobito. Y yo por eso lloré. Y un martes llegó esa noticia, pero al viernes, martes, miércoles, jueves, y esa mañana del viernes yo estuve muy triste. Yo me sentía como rechazada, como a un lado, como todo está mal. Todo mal en la economía y mal en esto. ¿Qué es esto? ¿Qué vida es esta? Pero recuerdo que fue un encuentro muy lindo, juvenil a nivel nacional, y yo no había comprado boleta, yo no tenía nada, o sea, yo llegué allá y mi mamá, así es mi mamá es como que, vaya y usted verá qué va a hacer, cómo va a entrar, mi mamá siempre es así, vaya y usted verá qué va a hacer para entrar a la universidad, vaya y usted verá qué va a hacer, Salomón, vaya, ayúdeles a las niñas a ver ustedes cómo es que les va a ayudar. Y recuerdo que entré a ese encuentro juvenil, pero yo llegué hasta la puerta y él era un hermano y me dijo: ¿dónde está tu boleta? Y yo le dije: no tengo boleta. No puedes entrar. Y yo: bueno, no puedo entrar. Y me devolví y di 20 pasos. Y llegué y me encontré con otro hermano que me dijo: ¿usted para dónde va? Y yo: no me dejan entrar. ¿Por qué? Porque no tengo boleta. Venga, yo la entro. Y me entró. Cuando yo entré a ese encuentro, fue muy lindo porque ahí Dios me sanó la tristeza que yo tenía. O sea, a mí la tristeza me duró 3 días y medio. Pero es en serio, o sea, a mí nunca se me va a olvidar. Esa tristeza no me duró nada. Como yo ahí vi que Dios lo pudo hacer en un instante, yo dije: wow, Dios todo lo hace. O sea, Dios me quitó esto, ¿qué me puede dar Dios? Y yo empecé a ver a Dios como Dios nos lo da. Dios es Dios. No como ayer que hablábamos, conozcamos y reconozcamos a Dios como un Padre. Yo lo veía como Dios es Dios. Él todo lo da. Un Dios que hace todo. El verdadero Dios, el grande, el poderoso. Sí, todo lo hace. Así como cuando uno habla sin una buena definición. Cuando uno solo tiene palabras sencillas para expresar algo. Y así fue como yo empecé a ver a Dios. Entonces, es ese Dios que provee. Y yo empecé a ver de verdad eso. Porque Dios es tan lindo que ya la situación económica en mi casa empezó a cambiar. O sea, ya no era arroz y garbanzos, sino proteína y juguito, ¿cierto? Entonces, pero Dios es muy lindo porque Dios nos va dando de a poco y Dios sabe de a poco cómo es, ¿cierto? En qué cantidad. Dios va dando según tu necesidad. Y no me puedo extender, pero ya después la secretaria general de la Escuela de Ingenieros me llamó y me dijo: si usted cree en Dios,
pues venga porque les perdonamos los 12 millones de pesos que ustedes nos deben y gradúense por favor, venga con su hermano. Y cuando llegué allá, eso para mí fue un milagro y yo, otro milagro, Dios. Entonces es ese Dios que da, otro milagro. Listo. Recuerdo que ella me dijo, me vas a hacer una carta, ¿cómo me vas a pagar? ¿En qué cuotas? Y no te me vas a perder, porque yo te la perdono, pero yo quiero que tú también nos ayudes porque hay otros que quieren estudiar. Como que tampoco pues todo así, regalado. Y recuerdo que yo le hice una carta porque en ese momento Dios me había mostrado la empresa. Y yo con toda esa fe de ver que Dios es grande, poderoso, capaz, fuerte, defiende a sus hijos. Yo le hice una carta a la secretaria general y le dije que yo le iba a pagar con la empresa de las Ochoas. Y ella me dijo, eso fue en el año 2012, y ella dijo como que le mostró al rector, es que mira, Isabel nos va a pagar así, con Ochoas. Y ella como que vio en mí, pero ella lo dijo como cuando uno se ríe como de lo genuino del corazón de alguien. Ya hoy apenas me doy cuenta que ese fue su comportamiento, porque en ese momento yo estaba segura, y yo sí, te lo voy a pagar así. O sea, porque uno empieza a ver a Dios tan grande que uno no le justifica a las personas la grandeza de Dios, sino que uno es capaz de pasar por encima de uno para mostrarle al otro la grandeza de Dios. Pero uno no se pone en los pies del otro a explicar bien las cosas como deben ser. Entonces así fue como yo empecé a experimentar un Dios grande, poderoso, que abrió el mar, que resucitó a Jesús, que resucitó a Lázaro, que curó enfermos. Yo no volví a ir al hospital. Yo era una persona que los médicos decían, usted está en el 3er nivel de asma, al 4º nivel usted ya se puede morir, o sea que usted a los 40 años puede ya no tener, ya morirse. Y yo empecé a ver cómo mi vida empezó a cambiar. Pero eso fue una bendición de Dios que yo recibí y que recibimos en la familia por misericordia, porque Dios nos tocó y porque Él nos buscó. Nosotros intentamos buscarlo, Moni sí lo buscó y fue otra historia, pero es muy lindo porque tú intentas buscar a Dios, pero Dios te manda un tsunami de cosas. Tú haces un paso y Dios te manda una bendición. Entonces recuerdo que en ese momento ya Dios me había mostrado, en el 2012, Él me mostraba muchas cosas, con visiones, con insights. Y recuerdo que me había mostrado antes de eso que yo iba a estar al lado de Pablo y Lorenzo. Me mostró la empresa, la exportación de las uchuvas sin capacho, que en ese momento el mercado no lo tenía. Me mostró el tema del grupo y del club de Dios que queremos. Y yo empecé a ver que en el 2012 Dios me dio un enfoque de vida. Me dio un enfoque de vida y yo me concentré mucho en ese enfoque que Dios me dio. Dios me mostró visiones. Yo decía, es que Dios me dijo que yo iba a ir a Italia y me mostró la parte de Italia donde yo iba a ir y yo no había salido del país en ese momento. Dios me mostró Divi y yo iba a llegar allá. Dios me dijo, usted va para allá. Pero yo nunca había salido, entonces yo dije, voy a un computador, voy a internet y compruebo que Divi sí existe, entonces yo voy para allá. Entonces a mí me empieza a dar esa cosa, yo digo, Dios me cuadró la vida, o sea, mi vida ya tiene un camino, tiene un rumbo. Yo voy por esas cosas. Entonces yo donde apunté a esas cosas, a buscar esas cosas. Y está bien, eso está bien, porque si Dios me lo mostró, yo lo recibí y yo trabajé por eso.
y hoy trabajo por eso. Pero cuando llega Velázquez y me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta pues a las empresas? ¿Qué le falta a la empresa? Isabel, ¿qué le falta a la empresa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no avanza? Y a mí se me queda eso mucho tiempo. Y yo empiezo a pensar y a reflexionar acerca de eso. Y paralelo a eso, recuerdo que pasé mucho tiempo sola, sin novio. Yo quiero contar con cuidado porque quiero enseñar que nosotros no sabemos apuntarle a Dios. ¿Y por qué se me hizo tan lento ese tránsito? Porque si Dios me mostró las visiones, ¿yo por qué no fui con un acelerador tan alto? ¿Por qué no tuve una mayor velocidad? Si Dios me mostró, Dios ya me dijo por dónde iba, ya la vida de Isabel Villegas podría estar solucionada. Entonces hablo de la parte del amor y recuerdo que estuve sola 2011, 2012, 2013, tuve un novio, duramos un año y yo sentía que el Señor me decía, te me estás distrayendo, no es Él la persona, termina. Y yo recuerdo que para mí fue súper duro romper con Él, lloramos, yo lloré demasiado, fue muy teso, pero yo le dije a Dios, Dios, vos sabes qué querés para mí, yo vuelvo y dijo a alguien por vos, y yo lo dejé, y fue muy, muy duro. Y después en el 2014, 2015 y 2016 seguí sola. Y Dios a mí siempre, y todavía me duele, Dios a mí no me deja avanzar perdón por llorar, no me gusta llorar. Conocí otro hombre en el 2014 y tampoco avancé con él. En el 2015 seguí sola. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿vos por qué a mí no me dejas avanzar con nadie? Y lloro porque es muy duro. Yo sé que estar soltero es muy duro, pero no nos puede dar miedo a la soledad. Aquí hay muchas mujeres solteras y muchas mujeres que están tristes por sus esposos. Pero yo creo que es que nosotros no hemos sabido casar. Y tuve otro amigo ahora, qué cantidad de amigos, qué cosa. Miren qué ausencia. Amiga de un judío muy lindo. Y ese para mí ha sido el más duro de todos. Se llamaba Asivas, para mí ha sido una cosa hermosa porque es como, qué pereza llorar, perdón. Ha sido una cosa hermosa como de la tierra del Señor. Como que Él vino es como, yo lo veía como, Él vive en Israel. Y para mí, Él a mí me enseñó tanto de la disciplina, del comportamiento del judío, cómo ven ellos a Dios. Para ellos Dios es tan normal, tan real. Para ellos Dios es todo, es su vida, pero ellos no han aceptado a Jesús. Y Bas y yo terminamos porque Jesús está por encima de Bas. Ha sido muy teso y yo lo cuento, no sé, la historia no iba preparada por el amor, nunca me gusta hablar de eso, pero así me lo pone Dios, bueno, no me gusta llorar, no aguanté. Entonces, yo le digo a Dios, ¿qué pasa vos a mí? ¿Por qué no me dejas avanzar? Yo sé que, yo les voy a decir una cosa, yo sé que yo soy muy alegre, yo sé que yo tengo talento con la gente, carisma de compartir con el otro, yo sonrío, yo quiero a los demás. ¿Qué querés? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Entonces, en el amor me ha ido así, pero voy a ponerlo aparte de las demás cosas.
Y yo creo que Dios siempre se ha encargado de mostrarme, me tenés a mí para que yo te dé una pareja y un esposo, ¿cierto? Para eso me tenés. Sos una interesada. Díganme quién no se ha acercado a Dios y no ha pensado en que Dios le va a dar un esposo. ¿Cierto que sí? Y Dios cada vez me enseña y me enseña más y cada vez es más celoso. Y desde siempre lo he tenido en ese concepto. Como tú me lo das todo, tú me lo solucionaste, en mi casa lo solucionaste, pero ¿por qué no me vas a solucionar esto? Me lo solucionas porque es que yo también quiero un marido y quiero hijos. Y uno a veces pide por pedir, y uno a veces no sabe qué le está diciendo a Dios, ¿cierto? Entonces lo más, miren esto, yo lloro, pero el Señor me enseña, y como Moni me ha enseñado, ¿a usted qué le duele más? ¿Cierto? Pero yo les voy a decir que hay un gran dolor, es de uno dejar de hacer su vida por Dios. Pero es un gran amor. Yo he dejado de avanzar en muchas cosas de mi vida por seguirlo a Él, por romper en relaciones por Él. Pero es un dolor que es con un amor. Yo me rindo ante Él. Listo, ¿tú qué quieres? Me duele en el alma, porque suena tanto. Me duele en el alma quedarme sola, pero es tan rico conocerte, pero tan rico tener a alguien, pero es tan rico conocerte, pero tan rico tener un matrimonio, una pareja, una vida que uno va viendo el rumbo en el amor. Y uno los empieza a ver a todos y entonces el uno se casó, el otro también, el otro, Pablo, Mónica, cierto, pero Nati y yo, que somos Nati, la primita de Mariana, somos muy amigas y yo le digo, no, vení, pues a ver, Nati, ¿cómo estamos pensando? Y eso nos sentamos los sábados a filosofar la vida nuestra. ¿Cierto? Pero en realidad nos cuesta. Miren esto, uno terminar una relación, todo por Dios. Eso es muy teso. A mí me ha parecido muy duro. Terminar con vas porque Jesús es todo y para Él todavía no es todo, para mí sí. ¿Cierto? Eso para mí fue muy difícil. Bueno, entonces yo no me quiero desenfocar y el Señor a mí me ha mostrado en qué contexto conociste a este hombre. ¿En qué contexto conociste a este hombre? Porque tú estabas pidiendo un esposo. Tú me tienes en esa parte de tu vida, me tienes a mí para que yo te organice la vida familiar, la tuya, la que vas a empezar a construir. Y les voy a decir, yo creo que yo no he avanzado en eso por esa misma razón. Porque todavía necesito seguir poniendo esa flecha a seguir conociendo a Dios. A seguir conociéndolo, a seguir buscándolo, pero a Él. No apuntar mi intención de fe a que es ese Dios que como todo me lo soluciona, porque de verdad Dios nos da todo. Ya les voy a contar las otras áreas de la vida y Dios nos da todo. Pero en ese tema he sido una mala cazadora, porque veo a Dios y este retiro para mí fue muy útil. Es que cuando lo preparamos nosotros brincábamos de la alegría. Yo decía, ay Dios, gracias, porque es buscar a Dios para que te mande todo lo que necesitas para tú estar bien y feliz en la vida. Y así no es. Da más plenitud buscarlo a Él, conocerlo a Él,
así estés pasando por momentos difíciles, pero lo estás conociendo, estás identificándote con Dios, quién es Él en ti y tú quién eres en Él. Entonces en ese tema yo siento que he ido lento, muy lento, muy lento. Y estoy segura es porque he casado mal, porque he visto a Dios como un Dios que me soluciona la parte sentimental así, de una. ¿Cierto? Pero yo tengo que aprender que Dios es un Dios que es igual para todas las áreas de la vida. Lo que pasa es que me cuesta soltar el área del amor. El área del amor me cuesta soltarlo. Y yo creo que por eso lloré. Yo creo que yo nunca había llorado dando una charla. Y es porque todavía me duele. Me cuesta soltarlo. Y me da muy duro dejar a alguien por Dios. Y en esos días me invitaba a tomar café un hombre así alto, divino. Yo. Ay, vamos a practicar inglés y hablar y a bailar salsa. Yo tengo que preparar el retiro y yo no puedo. Y yo siempre es por Dios, todo es por Dios, nunca puedo, todo es por Dios, todo, Mónica, yo le dije que no, ya van 2 veces y entonces no, pero igual a mí me duele lo de Vas todavía, entonces qué bobada, ve, yo me empiezo a buscar y a ver quién hay por ahí, entonces mejor no, esto es un desvío de vida, y empieza mi mente. Y con este retiro y preparando este retiro, Dios me enseñó. ¿Hacia dónde estás apuntando? Acabaste de terminar con Vas. No estás preparada para otra cosa. ¿Ves? ¿Ves que te da rabia y te da desespero porque vas a ir a preparar el retiro y porque no pudiste salir con ese hombre alto, divino, blanco, mono, espectacular? ¿Viste que no sabes lo que quieres, Isabel Villegas? Uno no sabe lo que quiere. Uno no sabe lo que quiere. Y sabiendo que yo voy a mi pieza todos los días y me duele lo de Vas. Y me duele lo de Vas. Y me duele. Entonces yo no puedo y no estoy preparada para que mi corazón empiece a picar aquí. Otra historia. Entonces no. Ven uno como es. Uno no sabe dónde apunta. Uno tira allí, eso es un desorden mental. Pero de verdad esto a mí me ayudó a entender. Y siento que voy a avanzar, yo sé que voy a avanzar porque ya sé a dónde voy a apuntar en esa área. Pero para terminar, en los otros temas, del 2012 al 2014, todo lo de la empresa se hizo lento porque yo estaba apuntando a coger todas esas visiones y esos insights que Dios me había dado, a cogerlos, a trabajar por ellos. Entonces, y eso está bien, y gracias a eso yo hoy tengo un producto que se me hace competitivo en el mercado extranjero. Un empaque, un producto no, un sistema de empaque que se me hace competitivo en el sistema extranjero y que la utilidad se me puede subir hasta 3 veces más de lo que hoy normalmente una empresa lo puede hacer. Entonces, pero yo me enfoqué mucho en eso, o sea, yo vivía para eso, para esa idea de negocio que Dios me había dado. Y yo lo hacía así, pero cuando el de amarillo me hace esa pregunta, a mí me pone a pensar, en el 2015 estaba viviendo en Charalá, y Mónica me dice, oremos, hagamos una oración, Dios que quiere, Dios que quiere. Y empezamos de verdad a apuntarle a lo que Dios quería, o sea, cuando mi corazón se enfoca verdaderamente a lo que Dios quiere, Dios que quiere, obvio que por añadidura hay un regalo de un negocio, claro que sí, allá está, Dios quiere eso. Pero oramos y el Señor vino sobre nosotros y nos quitó un miedo a sembrar. O sea, el haber ido a compartir con Dios y a rendirnos qué es lo que quiere, porque esto va tan lento, 3 años, del 2012 al 2015, trabajando
tanto tiempo sin ver un avance. Normalmente en la universidad le enseñan a uno que 3 años es el comportamiento normal que debe tener una empresa para crecer y llegar a una constante, ¿cierto? Pero entonces nosotros oramos, recuerdo, estábamos ya viviendo en otra parte y el Señor vino sobre nosotros, oramos tanto, oramos así en lenguas y el Señor nos quitó un miedo. Pero nosotros fuimos a pedirle a Él, ¿qué pasa, Señor? ¿Por dónde es? Ayúdanos. Y es como si en esa oración, al buscarlo a Él, el Espíritu Santo viene sobre ti. Cuando tú lo buscas a Él, independiente de lo que esté pasando a tu alrededor. Si tú vas y lo buscas tranquilo, con paz, sin ansiedad de decir, dame ese novio pues, sácame pues esa empresa adelante, dale pues, no sé, perdóname esa deuda, regálame este carro y entonces dámelo. No, fuimos despojadas. No se me olvida en el apartamento 401, en la sala, creo que ya había nacido Mariana, y Marianita estaba ahí al lado y éramos orando y el Señor, fuimos y lo buscamos y le dijimos, ¿usted qué quiere? No seguimos con esto, seguimos solo con el grupo. ¿Qué quiere de nosotros? No se me olvida, fue una oración en lenguas y el Señor vino sobre nosotros con ese corazón tan despojado, sin sentir miedo de lo que puede pasar. Y el Señor vino y nos quitó el miedo. Entonces ahí está el clic de este pedacito de lo que yo les quiero contar. Cuando el miedo a sembrar y empezamos a sembrar, empezamos a sembrar 100 matas, nada. Miren uno como es de miedoso, pero nos quitó el miedo. Nos vino sobre nosotros como una unción por habernos puesto a orar. Uno se mata orando y haciendo por los negocios. Uno es haga y haga por los negocios. Uno es en el PC al frente, trabaje, responda, llame, diga, buscando, luchándose la vida. Pero se nos olvida que tenemos que ir a pasar tiempo con Él. Mónica Villegas y yo nos sentamos y pasamos tiempo con Él y el Señor lo que hizo ahí fue quitar el miedo. Y quitar el miedo fue gracias a esa intimidad con Él que tuvimos en ese ratico y pudimos empezar a sembrar. Y ya luego de 100 sembramos 2000. Ya luego de 2000 vamos en 14,000, 10,000. Vamos en 10,000. Y cada vez Dios nos quita eso. Pero así fue como, ¿qué pasó? ¿Qué fue la pregunta de Pablo? Miedo. Eso fue, la respuesta mía era para él. Pablo era miedo. Apenas, a los yo no sé cuántos años te respondo, era miedo. Eso era. ¿Pero por qué? Porque nos faltaba ir a rendirnos ante Dios a decirle, ayúdanos. Entonces uno viendo que Dios le resuelve la vida, si Dios me resuelve la vida, mostrándome una cantidad de cosas que yo iba a hacer y que ya las he hecho, ya estuve allá, ya vi, ya comprobé con Mónica, toda esta parte, esta zona de Italia se llama Divi. Moni, aquí estoy parada, donde Dios dijo hace tantos años, Dios tan impresionante. Y aquí tenemos 2 prospectos de clientes y yo sé que les vamos a vender. Eso ya se cumplió, eso ya se dio. Cierto, Dios sabía que eso lo iba a hacer, pero Dios era como que, como no me conocéis, como no me estudias, como no aprendés, como no lees, como no sabes quién soy yo, estabas apuntando mal. Cuando nosotros empezamos a apuntar como era, fue cuando vimos que esto empezó a avanzar. Y empezó a avanzar. Y en el 2016 hicimos el ejercicio de 100 matas, y en el 2017 hicimos el ejercicio de las 2,000 matas a nivel nacional. Y en el 2018 estamos haciendo el ejercicio de no solo ser productoras, sino ya comercializadoras. Pero gracias a que hicimos una oración con libertad, sintiéndonos libre si Dios nos lo va a dar o nos lo va a quitar. Es eso, sintiéndonos libres.
Esa es la oración que nosotros le tenemos que hacer a Dios. Yo tuve muchas tardes que dejé de hacer muchas cosas, así como dejar al mono alto, dejar de salir muchos sábados por decir, yo ya entendí, yo me tengo que encerrar con Dios. Y tardes de sábados. Y los niños del grupo salían, hacían planes y yo decía, no sé, no, yo me tengo que quedar aquí. Yo quiero estar acá. Yo quiero estar aquí con Dios. Y eran hasta 4 y 5 horas encerrada en mi cuarto. Salía al baño, comía algo y volvía y entraba. Para mí esas tardes de intimidad con Dios fue lo que me permitió avanzar en eso que Dios me mostró. Pero paralelo a eso, con un miedo de soltarlo en el tema del amor. Porque miren que Dios sabe que yo quiero. Pero ahí no he hecho un buen clic. Con la empresa sí hemos hecho muy buenos clic. Sí. Pero en el amor, Pero es como ese miedo a soltarme más, y más, y más, y más. Y eso que yo le he demostrado a él, pero le he demostrado cosas en ciertos puntos. Yo dejé de estar con X y Y por Dios. Por Dios. Y Dios como que, berraca, lo dejó por mí. ¿Pero qué? Igual, lo hice, pero todavía con ese miedo de qué va a pasar. Entonces, estoy superando algo y ya si alguien me habla, ay, me emocioné y me habló. Ay, no, tranquila, Dios lo hace, supere primero lo primero y luego verá a ver qué hace. ¿Cierto? Y así somos los seres humanos. Los seres humanos no sabemos qué pedir. Apuntamos muy mal. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo a apuntar, a conocerle a Él, a estar con Él. Para terminar, son frases que tengo, porque aquí se me olvidan, pero me gusta leerlas. Hay que dejar de hacer cosas por estar con Él y trabajar para Él, o hacer cosas para Él. Buscar el propio placer es muy bueno. Yo sé que le estamos pidiendo a Dios por cosas que necesitamos y que queremos estar felices en el mundo y queremos estar bien y saber que vivimos como vive que normalmente una persona que no conoce a Dios, porque esa es la comparación más tonta que podemos hacer. Pero yo sé que nosotros queremos buscar el propio placer y sabemos también, paralelo a eso, que le estamos pidiendo a Dios. Pero lo vamos a hacer porque le queremos obedecer a Dios. Y si nosotros le obedecemos a Dios, vamos a ir a buscar a Dios porque queremos conocerle, para agradarle y obedecer en este caminar de la vida. Dios va a aumentar, Dios va a permitir que tu velocidad sea mucho más alta. Va a haber un gran acelerador. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo viví muy bien eso cuando conocí al Señor. Yo tuve mucha convicción de que Él estaba ahí. Y dice, y es la certeza de lo que se espera. Y yo tuve la certeza, miren esto que a Mónica y a mí nos enseñó Dios. Yo tuve la certeza de lo que espero, ¿cierto? Pero por ausencia de no saber quién es Dios, que también Dios de saber que es un papá que todo nos lo da, por esa falta de conocimiento, yo me pude haber quedado mucho tiempo en la certeza de lo que se espera. O ustedes, todos nosotros nos podemos quedar mucho rato en la certeza de lo que se espera. ¿Pero por qué? Porque no vemos el triunfo. ¿Y por qué no vemos el triunfo? Porque no conocemos que tenemos un Dios que todo lo hace, que siempre va a lograr el triunfo.
esa oración para mí, eso lo gané en oración, sacándole un rato a Dios, con mucho trabajo en la oficina, pero a la fuerza le tenemos que sacar ese rato a Dios. Y ese pedacito que le sacamos de entender que Dios sí es un Dios de triunfos, ese pedacito me permitió avanzar increíblemente en otros miedos, que ya no son ni las 100 matas, ni las 2000, ni las 10,000, sino que ya se tiene que ir, y tengo que salir, y tengo que hacerlo, pero todo esto es para la gloria del Señor, se tiene que exportar. Ya todos esos miedos no están, gracias a que gané una intimidad con Dios. Y Él ahí me enseñó, entonces, conclusión, si nosotros conocemos con quién estamos, para quién vivimos, quién es Él como Padre, cómo le daba el triunfo a sus hijos en su palabra, si nosotros lo conocemos, nosotros vamos a aceptar eso como es normal, esto es normal, yo lo recibo, como me lo mostró el judío, es normal, ¿por qué tenés miedo? Y él es un miedoso también, pero es muy impresionante porque no está Jesús en su corazón, pero él tiene también marcada la teoría de quién es Dios, porque ellos lo conocen tan bien, tanto que lo que hizo fue enseñarme quién es Él, y yo digo, wow, cuando uno conoce tan bien con quién está, uno sabe por dónde va y para qué va a recibir. Entonces, bueno, Mónica ya está aquí a mi lado, ya terminé, me emocioné. Gracias, espero que este testimonio haya sido un buen ejemplo de cuando somos buenos cazadores, aceleramos el tiempo y aceleramos la velocidad para crecer en ese caminar de la vida, en esas mieles del amor del Señor. Porque la vida no es solo el trabajo, la familia, es las mieles del amor del Señor, para saber que es un papá que todo lo da. Bueno. Y qué pereza que lloré. Yo no puedo hablar tanto porque me ahogo, tengo el jarabe acá. Entonces, pero lo mío se entrelaza mucho con lo de Isa. Isa ya les contó parte de la historia. En mí pasó que al ver tanto fracaso tras fracaso en nuestra casa, yo añoraba un plan de vida, un proyecto de vida perfecto. Y en mí se empezó a poner como las metas del proyecto de vida que uno dice, los hijos, solo que uno ve en la vida. Di con un esposo espectacular y desde el noviazgo Dios nos bendijo y toda esa parte de mi vida ha sido hermosa. Pero era muy parecido a lo de Isa, porque en mí una de las primeras cosas de esa sanación de corazón que Dios, ayer Juan les contó, era el miedo al fracaso. Y fue el primer miedo que Dios me quitó en el 2010, el miedo al fracaso, el miedo a no poder, el miedo a quedarme dentro de la casa de mi abuela sin poder salir al mundo, porque ni siquiera teníamos casa. Y estaba luchando por una empresa, por una universidad, bueno, y todo lo que pasó en la universidad, y la vida me confirmaba aún más que era fracasada. Claro, aunque salía al mundo y me sentaba con el rector de la universidad, no me puedes echar, me tenés que recibir, aunque así te deba 10 millones. Ay, Mónica, no, ya no, yo no, si me tienes que... Entonces déjame entrar a clase y yo me anotan las notas en una libreta y al final del semestre yo te pago algo, adivinen si pagué, no. Y tuve que volver a ver todas las 7 materias y los profesores me decían, ¿por qué estás acá otra vez? Yo, ¿por qué no pagué? Entonces tengo que volver a ver todo. Y el siguiente semestre así, una tras otra cosa, la vida más me confirmaba que realmente sí iba directo a un fracaso. Así yo me esforzara demasiado, levantándome a las 3:30, viajando a la universidad, llegando a clase de 6:30, llegó la de la ceja llega tarde, no importa, no le digan nada. Todo el mundo en la universidad ponía los ojos incluso sobre mí así. Hoy es muy distinto, que eso es otro testimonio. Hoy los amigos de la universidad quieren experimentar ese Dios que hoy se muestra en mi vida.
Pero cuando tú llegas donde Dios, después de de esos líos de fracaso, cuando tú llegas donde Dios así, y Dios te muestra unas promesas, un proyecto de vida, donde uno se enfoca y uno dice, bueno, esto está bien, y a Dios uno le agradece eso de lo que está bien, porque uno se acostumbra al paisaje. Todo esto está bien, pero esto no. Y Dios les muestra, y nos muestra las promesas, hablando de la empresa, entonces claro, te muestra un empaque para patentar, una empresa que va a exportar, te dice exactamente la fruta que vas a exportar, te muestra exactamente los clientes donde vas a exportar, los clientes aparecen. ¿Cómo no ponerle cuidado y apuntar la flecha a una promesa? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo quitar de los ojos de tu mente y de tu corazón que la flecha debería ir así? Dios, ojo, mire mi flecha. Dios, ayúdeme pues con su poder a direccionar la flecha. Pero teníamos a Dios acá. Sí, hablando y experimentando y haciendo el grupo y viviendo su gloria. Y Dios nos quitó ese miedo al sembrar, pero después era el miedo a exportar. Y uno es imperfecto, uno va a tener un miedo tras otro. Y si avanzas en la vida, otro miedo. Y si avanzas, otro miedo. Por eso los ojos deben estar es así. La flecha debe ir hacia Él. Porque igual en búsqueda hay una promesa. Esa promesa se da, pero ya entonces es el otro miedo. Subes de nivel y sigue la otra cosa. En el 2017, después ya de haber experimentado que sembramos, ya íbamos a exportar, pero ustedes no saben lo que yo pensaba. Vean, yo les voy a decir una cosa. A mí me decían, empacar un pallet. Y yo decía, ¿qué? Ay, no, a mí me temblaba todo. De verdad me temblaba físicamente en el 2017. Yo decía, ¿yo dónde voy a empacar un pallet? En esa casita vieja de la Antioqueñita de la Ceja, con esas señoras de allá que no saben ni siquiera, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo sabía yo cómo se empaca un pallet. Por eso yo me temblaba. En enero de 2018 estaba escuchando algo, una charla de Dios. Entonces uno se pega, ahí uno dice, sí, algo pasa en ti que no te permite avanzar. Así tengas la flecha y lo que tú creas en la dirección correcta, no está correcta, es hacia arriba, es hacia Dios. Porque Él sí sabe qué pasa en ti. Estas otras cosas suceden, Dios quiere que sucedan, Dios quiere que se den. Y escuché, los pensamientos paralizan, el Espíritu Santo no. Yo, no, ya. Desde allá, ya. Esto es lo que me está pasando a mí. Yo me estoy clavando y enclaustrando, yo me estaba encerrando en mis pensamientos. Yo no estaba poniéndole cuidado realmente a lo que era importante, que era Dios. Y empecé a entender que realmente yo decía, ya no voy a perseguir más esas promesas con tanto cansancio, porque yo no sé si ustedes, todos tenemos promesas, y aunque Isabel y a mí hayamos tenido esa experiencia de que Dios nos dijo directamente cómo iba a hacer todo, todos tenemos promesas en la Biblia, todos tenemos promesas de prosperidad, de salud, de sueños, de un Dios con nosotros, todos tenemos promesas en la Biblia, pero yo no sé si ustedes han experimentado que uno se cansa de ir detrás de la promesa, uno es cansado, uno es agotado de ir detrás de esa promesa sin saber cómo hacer para que esa promesa salga o sin saber cómo esperarla. Pero eso pasa cuando la flecha está apuntando a esa promesa y no está apuntando realmente a Dios. A Dios es el que tiene que apuntar. Cuando eso lo entendimos, al principio de este año, fue una cosa espectacular, todo empezó a cambiar. Pero empezó a cambiar acá, ya lo veíamos normal, ya decíamos ya, quizás ya, vamos a salir, ya nos llamaban, ya empezamos a sembrar, ya hay más fincas. Cuando aquí se organiza ese corazón, que ayer Cande aquí contaba, cuando se organiza ese corazón, las otras cosas por acá suceden. Entonces ya no es una bodega pequeñita en una casa vieja de un pueblo, sino que es una bodega gigante de 800 metros cuadrados con el que tenemos una alianza. Ya son alianzas con empresas de verdad, ya son europeos buscándonos, ya es muy distinto, pero porque acá el corazón se organizó. Por eso cuando hicimos el retiro, cuando lo organizamos,
Cuando nos sentábamos decíamos, eso fue lo que todos empezamos a experimentar nosotros, Paola, Juan, Isa, Pablo, Joana y yo experimentamos ese año. Dijimos, este año todos experimentamos eso y entendimos que es perder el tiempo, que esa flechita te apunte a lo que tú crees que necesitas en tu vida. Cuando apunta así, cuando apunta a Dios, al correcto, todo, absolutamente todo cambia. Porque acá hay un corazón, incluso que sí va a aguantar el recibir una promesa. Es que uno a veces no aguanta. Dios te quiere dar cosas, pero uno no aguantaría recibirlas. Por eso es la flecha, y ese era el testimonio que les quería contar. Ya les contó todos los años anteriores. Y eso fue lo último que pasó. Cuando dijimos, esto va a ser lo que vamos a hablar en el retiro, dijimos, ay no, uno no perdería el tiempo. De verdad, uno se ahorraría tanto tiempo entendiendo cada minuto de su día que así debe ser. No sigan perdiendo el tiempo con las oraciones que están haciendo. Cámbienlas. De verdad, por eso ayer Pablo decía, de aquí van a ir distintos. Y era verdad, por eso nos abrazamos hasta en el parqueadero. Nos abrazamos en el parqueadero y Joana dice que, ay, no, Paola, es que, ay, qué felicidad, y hagamos una torta. De que era demasiada la felicidad, entender que así es. Pero entenderla es llevarlo a la vida real. No es acá como teoría, es llevarlo a sus vidas reales. Eso era lo que querías decir. Juan Di, ¿tú vas, es ahorita? Vamos a refrigerio. Bueno, entonces, eso era lo que les queríamos contar. Gracias por haber madrugado, por haber estado acá. Vamos a ir a tomar el refrigerio y luego volvemos. En media hora.